Históricamente, el embajador de los Estados Unidos en cualquiera de los países de América Latina e incluso el embajador de los Estados Unidos en cualquier país del mundo es el centro de atención en términos de la presión que Washington ejerce sobre cada uno de aquellos países que, en primer lugar, tienen una relación asimétrica con Estados Unidos, que en segundo lugar tienen una relación de codependencia con Estados Unidos y en tercer lugar tienen una relación estructurada para la dominación estadounidense sobre ese país. Históricamente, el embajador de los Estados Unidos en los países de América Latina sirve como el impulsor de los intereses de Washington, es el que suele amenazar a los mandatarios en turno y el que suele administrar el financiamiento que a través de agencias como la USAID materializa la política de ayuda externa, si a eso se le puede llamar ayuda, por parte de los Estados Unidos a la supuesta sociedad civil organizada en los diferentes países de América Latina. Históricamente, el embajador de los Estados Unidos en América Latina sirve también como aquel que le va marcando la pauta y que le va recordando a los presidentes del continente hacia dónde es la directriz que le interesa imponer a Washington, ya sean republicanos o ya sean demócratas. Los embajadores de los gobiernos estadounidenses en las diferentes épocas han jugado un rol protagónico desde la Guerra Fría, desde las revoluciones en los países de América Latina y sobre todo en el contexto también de la aplicación del Plan Cóndor, aquel plan que se dedicaban a desestabilizar a gobiernos que no necesariamente estaban dispuestos a ceder frente al gobierno de los Estados Unidos. El embajador de los Estados Unidos en México, ya pasando de lo regional a lo nacional, el embajador de los Estados Unidos en México históricamente también ha jugado papeles muy importantes en la desestabilización de gobiernos mexicanos. Uno, recuerden ustedes, Henry Lane Wilson, aquel famoso embajador que se conoce como el peor embajador que Estados Unidos haya enviado a México, y vaya que varios se disputaban la predominancia de cuál era el peor. Se encargó de llevar a cabo aquel sabotaje en contra de la Revolución Mexicana y terminó por ayudar a Huerta, el traidor, a Huerta, el espurio, en aquel denominado Pacto de la Embajada de 1913 para llevar a cabo una contrarrevolución y establecer a un gobierno títere a través de un militar autoritario y asesino que sirviera en este caso a los intereses de Washington. Henry Lane Wilson en aquella ocasión era republicano, perdió el Partido Republicano y después el nuevo gobierno demócrata que surgió con Woodrow Wilson termina quitando a Henry Lane Wilson y termina despreciando e incluso atentando en contra de Huerta, pues justamente se trataba de no darle tregua, pero nuevamente teníamos a Washington operando desde y con toda su estrategia para demostrarle a un país latinoamericano quién mandaba y desde dónde se mandaba. Cuando se habla de un embajador de los Estados Unidos, en los círculos internos de los más altos niveles de la política mexicana, no se le ve como un embajador más, se le ve como el máximo representante de los intereses políticos de la principal potencia mundial. Se le ve también como un agente que puede desestabilizar la política mexicana de los gobiernos en turno y lo hace a través de diferentes métodos, financiando a organizaciones civiles contrarias a quien ostente la presidencia, financiando también a partidos políticos que sean oposición y financiando a grupos insurgentes que puedan dar un golpe de Estado en contra de un presidente en turno. Exige lealtad a Washington, exige políticas que sean favorables a Estados Unidos, tanto al gobierno de Estados Unidos como a las empresas estadounidenses en México, o generalmente suele exigir también que no se creen políticas que puedan amenazar la estabilidad económica y la proliferación de empresas de inversionistas extranjeros en nuestro país. Cuando ha habido conflictos internos, cuando hubo la guerra
la guerra civil llamada Revolución Mexicana, cuando se dio también la Guerra Cristera o la Guerra de Independencia, los embajadores en los diferentes momentos de la historia de México y Estados Unidos, los embajadores estadounidenses en México jugaron como los principales agentes desestabilizadores o garantes de estabilidad política en nuestro país. Como desestabilizadores me refiero, por ejemplo, en la guerra civil llamada Revolución Mexicana, y uno de ellos, pues, es este señor que ya lo habíamos mencionado, Henry Lane Wilson, que pues era un abogado y un publicista que lo mandaron como embajador. Se considera el peor embajador que ha tenido nuestro país. Nació en Crawfordsville, en Montgomery County, en Indiana, y fue congresista por el estado de Indiana. Además, bueno, era el hermano menor de John L. Wilson y fue nombrado también como Henry Smith Lane. Se graduó de licenciado en college y ejerció su profesión, además de publicar también en Lafayette. Este señor fue embajador también anteriormente entre 1897 y 1904 en Chile, y en los periodos presidenciales de William McKinley y Theodore Roosevelt se consolidó como alguien que entendía las realidades políticas latinoamericanas. Por eso también se le designó embajador en México. Ya tenía él experiencia siendo embajador en Bélgica y también en el Estado Libre del Congo, que era una colonia belga. Cuando fue nombrado por el presidente William Taft, un presidente bastante intervencionista, cuando fue nombrado por el presidente estadounidense William Taft en 1909 embajador en México, el cual presentó cartas credenciales el 5 de marzo de 1910 al presidente Porfirio Díaz, ya se sabía que las intenciones no eran necesariamente amistosas, pues tenía fama de haber sido un embajador muy activo este Henry Lane Wilson en Chile y de haber desestabilizado el gobierno chileno cuando a los intereses de Estados Unidos convenía. Así que en México, Henry Lane Wilson adquirió importancia porque se familiarizó con algunas de las figuras mexicanas más importantes de la revolución, como Álvaro Obregón, como Venustiano Carranza, como el mismo Pancho Villa y Francisco I. Madero. Como embajador de Taft en México, de William Taft, tuvo temor por las tendencias supuestamente socialistas del nuevo gobierno encabezado por Francisco I. Madero, y claro, como los estadounidenses ya desde aquella época estigmatizaban el comunismo o todo lo que oliera a socialismo, prácticamente veían en don Chaparrito Madero, el abuelo, por cierto, de un Madero panista que anda por ahí, que si viviera todavía se moriría de la vergüenza, lo veían, lo visualizaban como alguien que no necesariamente iba a tener pues algunas cosas positivas para nuestro país. Así que Henry Lane Wilson asumió el papel de catalizador en el contexto del complot del general espurio Victoriano Huerta, de Félix Díaz y también del general Bernardo Reyes, el papá de Alfonso Reyes, contra el presidente Francisco I. Madero y contra también su vicepresidente. Cabe señalar que durante su gestión se involucró en asuntos internos de México para defender los intereses de los inversionistas y los empresarios estadounidenses, a quienes Porfirio Díaz había protegido y otorgado concesiones y privilegios para explotar los recursos petroleros, principalmente en el norte de Veracruz y en el sur del estado de Tamaulipas. Pero en noviembre del año 2010 estalló la Revolución Mexicana y en 1912 el embajador Henry Lane Wilson exigió al presidente Francisco I. Madero que Francisco Villa fuera encarcelado en la penitenciaría de Lecumberri. Normalmente estos embajadores estaban acostumbrados a darle órdenes a los presidentes de México. Bueno, pues resulta que este embajador estadounidense en México, que duró de 1910 a 1913, en 1913, cuando era presidente de la Revolución Mexicana, o sea, fue presidente de México durante la Revolución Mexicana Francisco I. Madero, pues él, Henry Lane Wilson, lo percibía como demasiado socialista, como demasiado blandengue, así decían sus cartas, e inició una contrarrevolución, la cual se agudizó durante el periodo de febrero de 1913 y se le conoció como la Decena Trágica.
Henry Lane Wilson se reunía en la sede diplomática de Estados Unidos en México con los golpistas Victoriano Huerta y con Félix Díaz, firmaron el pacto de la embajada, el cual pues tenía el objetivo para derrocar a Francisco y Madero. Esto fue una historia de simpatía con la traición y el asesinato de un político del más alto nivel que no se quería subordinar a los intereses estadounidenses y que prácticamente pues bajó la guardia, y un general traidor como Victoriano Huerta terminó por darle golpe de estado con el apoyo del embajador estadounidense en aquella época en nuestro país. El 22 de febrero de 1913 la conspiración culminó con la traición y asesinatos de Francisco y Madero y de José María Pino Suárez, el vicepresidente de México de esa época. Huerta, el golpista, el presidente espurio militar, accedió a la presidencia interina de México y asesinó a personajes como Belisario Domínguez. Además, dio origen a levantamientos armados muy violentos en diversos puntos de la República Mexicana y prolongó el conflicto de la Revolución, que terminó siendo pues muy sangriento. Hubo un punto más tarde que sería cuestionado a Henry Lane Wilson. Después de su elección en marzo de ese año, el presidente Woodrow Wilson, que no era su pariente, sino era otro Wilson, fue informado de los sucesos acontecidos en México por el agente especial William Bayard Hale y quedó supuestamente horrorizado por la manera en la que ese embajador republicano Henry Lane Wilson se había involucrado y cómo había ayudado al golpe de Estado y al cuartelazo en contra de Francisco y Madero. Y prácticamente el agente especial William Bayard Hale reportó que Francisco y Madero no habría sido asesinado si el embajador estadounidense hubiera completamente entendido que la trama podía ser detenida sin asesinar. Es decir, los demócratas de Woodrow Wilson, del presidente Wilson, decían que Henry Lane Wilson se había pasado de la raya, que no era, o sea, que sí estaba bien que hubiera derrocado a Francisco Madero, pero que no era necesario asesinarlo, y que finalmente merecía este Henry Lane Wilson por sus excesos ser acusado de traición y perfidia, de asalto y patrocinio del asesinato de un gobierno constitucionalmente elegido. El presidente de Estados Unidos entonces envió a México a John Lind, quien había sido gobernador de Minnesota, y el 17 de julio de 1913, el presidente Woodrow Wilson, despidió al embajador Henry Lane Wilson, que miren qué importante fue este periodo de este flaquito bigotón, porque ahí ustedes ven a Victoriano Huerta como el hombre fuerte de México, pero en realidad esta foto es muy simbólica, porque es el presidente siendo puesto, un presidente espurio, siendo puesto o ayudado a ser puesto por el gobierno intervencionista de Estados Unidos, quien había sido cómplice en el pacto de la embajada del asesinato de un gobierno mexicano. Así que este es una de las evidencias de cómo un gobierno estadounidense intervenía en un país como México.